el chip está reportado como probado, hace que no recibas ningún tipo de señal. Hay muchas posibilidades de lo que puede pasar. Tengo ahí una teoría bien oculta que no les he dicho. Fue alguien que ve mis videos el que hizo la maldad de no poder usar mi celular y ahorita les explico por qué. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi último... ¿Puedes dar mi boletito? Bueno, no es boleto, ¿verdad? Es una fichita. Vamos llegando a donde me descompusieron mi iPhone. En teoría es mi último día en México. Mañana empieza mi viaje. Mañana llego a Tijuana, de Tijuana a San Diego a Los Ángeles. El 15 y vuelo. Y ven a ver si me pueden arreglar el problema que pasó con mi celular. Si no puede quedar ahorita, literal se va a tardar unos días en lo que mandan mi teléfono. Entonces pues vamos a ver si es que me pueden resolver este tema. Si no, ¿qué les puedo decir? Simplemente seguir con esta serie. Este sí yo creo que es el episodio final de qué va a pasar con mi iPhone ya después de esto. No sé qué va a pasar. No me preocupa mucho el hecho de irme sin que mi celular tenga recepción, porque pues tengo el Huawei. Y además pues en Japón no puedo usar chip, no puedo hacer llamadas desde mi teléfono, mi número no va a servir, no tengo los datos de mi número allá. Siempre voy a estar casi conectado vía Wi-Fi. Sí me compré un chip que me van a dar allá en Japón para tener internet, pero pues si no lo puedo poner en mi iPhone, pues lo pongo en el otro teléfono y ya. Vamos a ver qué resulta esta travesía, como estacionamiento y a ver qué me dicen los de Apple. Nada de relleno, vamos a ver qué pasa. En este momento literal me siento como si trajera un iPod Touch. ¿Se acuerdan de los iPods? Me acuerdo que era bastante raro el tener un iPod. Yo tenía el iPod quinta generación. Y pues es lo mismo que tener un iPhone, nada más que sin la opción de tener un chip y tener datos donde sea. Solamente te sirve con internet cuando tienes Wi-Fi. Entonces me siento como si tuviera un iPod, bro. Ya esto me lo quiero tomar más como cómico, a ver qué sucede en vez de molestarme, enojarme, porque pues de nada sirve. Ay, sí, bandita. Yo empecé en YouTube con un iPod, hermana. También, yo creo que también por eso tengo mucho cariño a Apple, banda. Mis primeros vlogs, mis primeros gameplays en 2.0 fueron grabados pues con mi iPod, la cámara de mi iPod. Justamente hace poquito vimos un video mío bien viejo, ¿verdad? Sí, que le pegaba. Lo traje hace una semana, porque le iban a mandar a arreglar, pero cuando lo conectaron decían que había un error en el teléfono, que un bloqueo de señal. Bloqueo de señal, ok. Y después de que me lo dieron ya no me agarró ningún chip de celular. Vamos a ver el número de serie. Sí, ya fui al operador y pues todo bien, porque me dijeron que a lo mejor fue por parte de mi chip y ya fui todo bien. Mira, realmente aquí nosotros lo que hacemos cuando vemos o vamos a ingresar cualquier teléfono a una cuestión de garantía o Apple Care, siempre revisamos. Son los identificadores que tienen el teléfono para las compañías de teléfono cuando presentan algún reporte de robo y demás, se bloquean. Okay. Y nosotros también consultamos si tienen algún reporte. Entonces, si lo tienen, reporte de robo o extravío. Vamos a consultar el siguiente, también lo tiene activo. Esto nosotros es para mera consulta, vaya. Realmente nosotros no tenemos la facultad incluso de poder bloquear o hacer esto de los reportes de robo. Nada más lo puede hacer el usuario porque como ellos te piden que un comprobante y demás para poder bloquearlo, es por eso que aparece esto en el sistema. De este es daño en el display, pero cuando cuentas con Apple Care se reemplaza, no tenemos las herramientas ahorita para abrir un iPhone 14 Pro. Se reemplaza completo el equipo y pagas un deducible de display únicamente, 559 pesos. Sí, nomás que me dijeron que no me lo podían recibir por eso. Así es. Esto, cuando tú alguna situación pasó de que lo hayas extraviado y demás, tú reportaste con Infetel directamente, se activó el bloqueo de reporte de robo o extravío y únicamente tú lo puedes hacer, lo puedes quitar y lo puedes poner también. Ok, pero eso es con AT&T. Más bien con Infetel o sí, también con AT&T. Ok, pero ¿por qué cuando lo traje después ya no me agarró ningún chip si me funcionaba bien? O sea, fue después de que le hicieron el diagnóstico, le quitaron mi cuenta de iCloud, se la volví a poner. ¿Ya se le quitaste tu cuenta de iCloud? No, la tiene ahorita. Se la volví a poner, pero es que después de que lo traje ya no me agarró señal, o sea, me funcionaba bien, todo bien hasta... Puede haber sido el mismo bloqueo que tiene por reporte de robo, que hace que el chip no esté funcionando directamente. Has intentado ponerle otro chip y nada también. Nada. Vamos a ver el diagnóstico que le hicieron la vez pasada. Le hicieron varios, número de serie, de Face ID, de recursos móviles. Ese de recursos móviles checa todos los componentes internos de tu teléfono. Ok. Vamos a volvérselo a correr otra vez. Que ahorita comienza a checar todos los componentes internos. A lo mejor ahorita la pantalla se ilumina un poco más porque es que hace la prueba de retroiluminidad. Ok. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que me funcione nada más eso? O sea, con el operador, si me quitan esa... Muy posiblemente. Digo, todos estos diagnósticos que hacemos nosotros no es más bien para verificar la funcionalidad del equipo. Nosotros, digo, no tenemos la facultad de bloquearlo por Sí, no sé, yo pienso que fue un error de cualquier, ya sea que, como te digo, fue un error. De te digo, ahorita está presentando la prueba del sensor del Apple Pay. Me ha pasado también de que sí tienen reporte de robo y lo que es la bandeja del eSIM, del SIM virtual, sí aparezca que está mal funcionando
por ese mismo reporte de robo. Ok. Ya hubiera aparecido, igual ahorita puede aparecer, pero si no aparece es que quiere decir que como el chip está reportado como robado, hace que no recibas ningún tipo de señal. Pero es que sí me funciona el chip en otro... O sea, es lo que se me hace raro. ¿Lo has probado el chip en otro celular? Y sí funciona bien. Igual ahorita voy a ver si tiene algo. Ahorita no aparece nada. Únicamente lo que aparece en amarillo en servicios es que no se ha hecho un respaldo de información reciente. El último fue ayer a las casi 6:30 de la tarde. Ajá, de está iCloud. actualizado. Esto de aquí de banda de datos móviles es cuando si nos aparece en rojo quiere decir que sí tiene así una malfunción tu teléfono. Entonces ahorita está todo bien. Es correcto. Ahora que le pongo el chip otra vez. Yo al final nunca voy a dejar iPhone, la verdad se me hace muy complicado, güey. Una vez que ya estás aquí, no hay vuelta atrás. Mira, ahorita si ya agarró señal, ya está. Pero sí estoy como 4 días que nada. O sea, me fui a Michoacán después de venir acá y no tenía nada. Y sí pensé, dije, voy a quitar el reporte que tengo en iCloud. Lo voy a traer otra vez, que le hagan el diagnóstico. Yo pensé que ese iba a ser la solución. Al parecer sí. ¿Quieres realizar alguna llamada, algo? Pues más que nada, que me carguen los datos es lo más importante. Lo voy a checar y ya veo. Lo que no es que no me agarraba nada. Se me aparecían los puntitos de que... Nada. Sí. Y luego dije, a lo mejor en mi chip, ya quería cambiar de chip, ¿verdad? ¿Lo sacaste directamente con AT&T a plan? Lo compré en un iShop en Puebla. Sí, cualquier dispositivo que compres en un distribuidor autorizado va a estar libre para que lo utilices con cualquiera. Digo, posiblemente a lo mejor era eso que también se volvió mi cuenta de iCloud que tenía todavía el pasado. Y cuando te sucede eso, sí te recomiendo que cambies la contraseña de tu Apple ID y también al menos unas 2 veces cada 6 meses para que no vaya a haber ningún... Sí, estar cambiando constantemente. Pues muchísimas gracias. No, de nada. Estamos, Ok, amigos, grabando Infraganti. Pues bueno, hay muchas posibilidades de lo que puede pasar. Tengo ahí una teoría bien oculta que no les he dicho. Pero antes de contarles lo que creo que pasó realmente con mi teléfono y por qué no puedo usarlo. Y ahorita me agarra señal, ya puedo hacer llamadas y todo, pero no tengo datos. Entonces voy yo en AT&T para ver si le puedo quitar ese bloqueo. Y si el bloqueo sí es como pienso que está, porque la posibilidad que más veía yo era la de que estaba por mi otro teléfono. Pero si esto es real, fue alguien que ve mis videos el que hizo la maldad de no poder usar mi celular. Y ahorita les explico por qué. Nada más busco en AT&T para ver qué rollo. Nos acabamos de salir del AT&T. Todo bien con mi línea, no hay nada, no hay ningún report, no hay nada. Puede ser otra cosa que es la que estoy pensando, les digo, pero ni siquiera me gustaría platicárselos porque son cosillas que si la cuento, creo que no es para... O sea, sí podría decirles que cuidado con eso, pero siento que también hay mucha gente mala que no conoce lo que pasó y podría darles ideas, ¿no? De algo malo. ¿Qué opinas, hermano? Sí, ¿no? Entonces, ¿para qué? Mejor no les cuento qué es lo que pasó. Simplemente fue un descuidito y es algo súper... Déjenme, voy a la Mac Store, voy a ver una última opción. Doy mis conclusiones y digo qué rollo. Pero mi línea y todo eso está perfecto. O también es error del teléfono, de mi teléfono en general. Es que estaría bien chingón que hubiera una Apple Store aquí y me evito todos los pedos, me lo cambian y ya. Pero también por el tiempo que tengo, digo, también a lo mejor iría a Ciudad de México. Pero qué güey, ir hasta Ciudad de México. 3 días después desde que grabé el último clip, el día de hoy es de madrugada, 4:30 de la madrugada, estamos en la ciudad de Honolulu, Hawái. Y es momento de hablar claro con ustedes sobre qué fue lo que sucedió, qué es lo que está pasando con mi celular, porque ya encontré la respuesta de qué fue lo que pasó. Todo lo que pasó fue completamente mi culpa, hasta cierto punto, pero en realidad fue alguien malvado que me sigue mucho en redes sociales, los hacemos llamar haters, ¿no? Algo así. Les voy a contar las cosas como son, quiero que tengan mucho cuidado con lo que les voy a contar. Es algo que no suele pasar muy seguido y es muy raro que pase, pero igual se los comento para que tengan cuidado, porque es muy importante. No lo quería decir desde un principio, pero realmente ya pensándolo bien con la cabeza fría, está bien que lo sepan para que mejor tengan cuidado. En todos los celulares, en todos los iPhones hay algo llamado email, que es un código del celular, el cual usan las telefonías, ya sea Telcel, Movistar, AT&T, la que tú quieras. Si es que tú llegaras a comprar tu teléfono, tu iPhone en alguna de las compañías, este email viene bloqueado por esa compañía para que solamente puedas usarlo con Telcel o solamente puedes usarlo con AT&T. Si compras un iPhone desde la página oficial y así completamente liberado, puedes ponerle cualquier chip. Aquí la cosa es que en México puedes mandar a bloquear el teléfono o reportarlo como perdido o robado con este email. Es una página como del gobierno, es un sistema de las telecomunicaciones de México y ahora les voy a contar qué pasó. En el video del unboxing
imagen del iPhone, cuando compré el iPhone 14 Pro Max, se alcanza a ver una milésima de segundo medio borroso mi email. Alguien de mis adorables haters que pues son muy activos, les mando un saludito porque la verdad pues apoyan un chingo el canal. Me dan un chingo de contenido como en esta ocasión. Saluditos desde Honolulu, les voy a llevar arenita o un regalo de por acá, Se tomó la molestia de descifrar el código porque pues se veía un poco borroso y esa parte la eliminé completamente. Digo, ya no tiene mucho sentido porque seguramente esta persona ya pues, tiene el código. Y se tomó la molestia de mandar a reportar pues mi email con esta página que les digo de telecomunicaciones. Por lo que mi teléfono, mi dispositivo, mi iPhone está reportado como perdido o robado por las telecomunicaciones de México. No está bloqueado como tal como un teléfono, lo puedo usar y por eso lo podía usar con Wi-Fi, pero no puedo usar ninguna telefonía dentro de México. Al llegar a San Diego en este viaje que estoy haciendo, que espero que ya estén viendo los vlogs, se los dejo de tarea, están aquí en el canal que están buenísimos. Ahorita pues les digo, estoy en Hawái, ahorita vamos a ir a ver el amanecer y el vlog va a quedar muy chido. Pues ya tenía señal, o sea, entré a Estados Unidos y ya me agarró mi misma señal de AT&T, solamente estoy bloqueado en México. O sea que mi teléfono puede ponerle cualquier SIM, cualquier chip y me va a funcionar en todos lados. Estoy en Hawái y tengo señal de AT&T porque si no lo sabían, Hawái pertenece a Estados Unidos, entonces aquí puedo usarlo, puedo hacer llamadas, normal, todo chido. En Japón lo voy a poder usar sin ningún problema, entonces lo más conveniente para mí sería llevarlo a la Apple Store a Ciudad de México o lo más interesante creo que sería llevarlo a reparar o que me lo cambien en Japón. Deja tu like si quieres ver una Apple Store en Japón y llevarlo a Japón. Sabemos que gente mala existe pues en todo el mundo, banda, no pasa nada. Hace poquito un camarada, el Joker, me preguntó, ¿tú tienes haters, güey? Le digo, güey, tengo haters muy cabrones, tengo haters bien fans. Sí tengo mucho hater, Hay algunos que hasta sí digo, cabrón, este tiene un tornillito medio zafado. Porque para tomarse la molestia de ir y reportar mi teléfono, para dejarme sin señal en un clip donde se ve un microsegundo, sí digo, chale, güey, ¿no tienes otra cosa más importante que hacer? Una novia, güey, no sé, algo, ¿sabes? Ponte a hacer algo diferente. Pero pues al final de cuentas es internet. Siempre vas a encontrar gente de este tipo y un consejito, ¿no? Nunca va a faltar quien nos odie, amigos. Nunca va a faltar quien te odie, jamás. Hay personas tan tontas que se esfuerzan toda su vida por hacerle la vida imposible a otro. Pero créeme que si tú te mantienes firme, con la frente en alto y echarle ganas y ganas y ganas, nunca va a haber quien te frene, bro. No saben la cantidad de personas que me han querido ver abajo, que me han metido la pata para que me caiga, que me quieren solamente hundir, que me tratan mal. Hace poquito comentaba una historia de un vato que me encontré en el antro, que llega así bien pedo y me dice, pito, bien chistoso. Me da un ticket así como de 1000 pesillos y me dice, yo pagué la cuenta aquí, que no sé qué. Yo, chido, güey. La neta me dice, la neta me cagas. Y yo, pues va, está bien, ¿por qué? ¿Por qué hago videos? No sé, es un poco extraño. Mucha parte de eso es por lo mismo que nosotros no nos gusta ser tan sociables, porque siempre son más las buenas experiencias que las malas, pero tratas a toda costa de evitar una mala experiencia, no nadie la quiere. Al final de cuentas, si me ves, háblame, si eres seguidor, yo siempre voy a estar ahí para ustedes, compitos, ustedes bien saben cómo soy. No nos queda de otra más que aguantar ese tipo de gente nefasta, y los que somos buenos vamos para arriba. Van a ver que sí, hay que echarle un chingo de ganas. Una disculpa a iShop por tirarles un poquito de mierda, por decir que fue su culpa. En teoría fue culpa de todos. Para empezar, mi culpa porque se me vio el email, el codiguillo ese que les digo. Luego por llevarlo a reparar y cuando se conectó y se puso en la base de datos, se puso el bloqueo en el teléfono, o al menos que me lo hayan reportado hasta ahora, ¿sabes? No lo sé. Y ya veremos qué pasa yendo a una Apple Store en Japón. De igual manera, pues ahorita puedo usarlo completamente normal. Yo tengo mi chipcito que tengo por esta parte. Tengo mi SIM card ya de Japón, que pues evidentemente sí me va a funcionar. De igual manera no estaría mal ir a la Apple Store en Japón y ver si es que me pueden cambiar el dispositivo, explicarles un poco lo que sucedió, el caso. Traigo el ticket y traigo la factura del teléfono, así que no debería haber ningún problema. Pero ya lo veremos en un próximo video. Como siempre, compitas, ya saben, compré juegos de G2A, link acá abajo en la descripción de este video. Los mejores juegos, ya saben, Steam, Origin, PlayStation, lo que ustedes quieran. Juegos muy baratos, neta, con muy buenas ofertas, siempre acá abajo en la primera descripción. Qué cosas de la vida. Una disculpa, banda, por todo el showzote que hice, pero ya saben, es que soy youtuber, tengo que ser bien exagerado con todo y espero que el hater que hizo todo lo que hizo esté feliz con lo que hizo. Me hiciste una maldad, ganaste, güey, pero yo también gané. Me hiciste hacer un chingo de contenido, que es lo que más le gusta a mi gente, tu contenido de tecnología, y también pues te agradezco por eso. Digo, qué hueva andar batallando con esto, pero hasta cierto punto siempre le veo el lado positivo a todo. Me encanta verle el lado positivo a todo, así que yo saqué mucho contenido y andamos bien, acá tengo señal y todo padre. Yo soy Akimi y nos vemos en un próximo video. Saluditos desde Hawái. Adiós. Bye.